Hoy quiero compartir una cosa diferente, no quiero hablar de Romanos. Yo les dije que la semana pasada estuve en un encuentro, un congreso, una reunión, no sé cómo llamarlo, de pastores, y aprendí, crecí y entendí mucho. Y quiero compartir algo que compartieron conmigo hoy con la iglesia. No sé si alcanza a decir los 8 puntos, pero quiero compartir con ustedes algo de lo que compartieron conmigo y de lo que se basa esta iglesia. Quiero que entendamos de en qué se basa esta iglesia. Hoy vamos a hablar sobre el crecimiento de una iglesia madura que se reproduce y se multiplica. Nosotros somos una iglesia madura y tenemos que reproducirnos y multiplicarnos. ¿Qué significa la palabra reproducir? Que nosotros no somos los mismos cristianos siempre, sino que cada vez van llegando más. Eso es reproducirse. Y multiplicarse es que vayamos a abrir otra iglesia en otro lugar y nos estamos multiplicando. ¿Sí me hago entender? A ese punto vamos a llegar. Somos una iglesia madura que se puede reproducir y que se debe multiplicar. Dice la palabra en Efesios 4:14. Así ya no seremos niños, zarandeándonos por las olas y siendo llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Eso se está viendo en la iglesia hoy en día. Hay gente que está zarandeándolos y enseñan cosas y emplean artimañas engañosas. Eso se está viendo hoy en día. Hoy hablaba con Jorge Córdoba, que estuvo aquí el domingo, y hablábamos de cuál es la misión de la iglesia actual. Miren, la iglesia cristiana está esperando ser salvos. La iglesia cristiana está esperando que un día, cuando muramos y partamos de este lugar, nos vayamos a la presencia de Dios. Eso es lo que estamos esperando. Y mientras estamos aquí en la tierra, pues portarnos bien para no perder la salvación, dicen algunas iglesias, ¿cierto? Eso es lo que queremos, ser salvos. Pero la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo: yo les voy a dejar 2 grandes mandamientos en los cuales se resume toda la Biblia. El primero es gran mandamiento, que es amen a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas. Y el segundo mandamiento es tan importante como el primero: amen a su prójimo como ustedes mismos. Eso se resume todo, dice él. Y antes de partir, de ascender al cielo, el Señor les dijo a ellos: vayan por todas las naciones y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Y luego dijo: y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y en lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que no se cumpla esa palabra dada por Jesús, Él no va a volver por su iglesia. La Biblia lo dice y es así. Ni siquiera Jesús sabe cuándo ocurrirá ese día, ni los ángeles del cielo saben cuándo ocurrirá ese día en que sonará la trompeta y el Señor vendrá con su ejército, vendrá por su iglesia. Pero ¿saben cuándo será ese día? Cuando toda tribu, lengua y nación escuchen la palabra de Dios. Y la iglesia hoy en día no está preocupada por compartir con otra gente. Si ni siquiera nos interesan los que viven en nuestra casa, si ni siquiera nos interesan los que viven aquí al lado, mucho menos nos van a interesar las tribus nómadas que no tienen el mismo lenguaje, dialecto ni cultura que nosotros, pero que viven en nuestro país. Hay más de 3,000 grupos, se llaman grupos no alcanzados, culturas indígenas que viven en tribus, apartados en lugares separados, donde ellos no hablan el idioma del lugar, donde ellos no escriben como la gente, no se visten como la gente y no se comportan como la gente que vive en el lugar. En Colombia tenemos aproximadamente 150 de esas tribus que no han recibido el evangelio. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia para que eso suceda? Yo le explicaba a Jorge y le decía: miren, este mundo está loco, hoy en día el mundo está loco. Estamos viendo cosas, barbaridades en el mundo. ¿Qué van a ver nuestros hijos? Nosotros estamos viendo cosas que la generación de nuestros padres no vio, ¿sí o no? En la generación de mis papás no se veía que una pareja viviera sin casarse. En la generación de mis padres no se veía que los novios desde los 12 años se besaban en un poste y se levantaban la falda y se metían la mano. No se veía. En mi generación, cuando yo era adolescente, tampoco se alcanzó a ver tanto de eso, pero ahora lo estamos viendo. ¿Qué van a ver nuestros hijos? ¿Qué van a ver los hijos de nuestros hijos? ¿Y qué van a ver los hijos de nuestros hijos que probablemente no los conoceremos? Si nosotros no nos preocupamos en esta generación por cumplir lo que Jesús hizo,
van a pasar más llanto y más dolor y más persecución y más sufrimiento ellos de lo que estamos pasando nosotros. Y yo no le deseo eso a mis hijos, ni le deseo eso a los hijos de mis hijos. Entonces, la meta de la iglesia, ¿cuál debe ser? Que cumplamos con lo que el Señor mandó decir para que vuelva pronto por su iglesia. Entre más rapidito venga, menos dolor vamos a tener, porque la palabra dice que cuando estemos en el cielo no habrá llanto, no habrá tristeza y no habrá más dolor. Entonces debemos anhelar esa vida, no conformarnos con la vida que tenemos y esperar a que cuando el Señor nos llame a su presencia nos vayamos para allá directico. ¿Ven la diferencia de lo que estamos viendo a lo que se ha enseñado? Entonces hay gente que enseñan y emplean artimañas engañosas donde solamente están hablando de prosperidad, donde solamente están hablando de que usted debe ser una persona que piensa con actitud positiva y se encargan de eso. No, nosotros ya no somos niños que somos zarandeados por las olas, nosotros ya somos una iglesia madura. A ustedes ya no les meten los dedos a la boca. A ustedes ya no les vienen a decir, no, es que hágalo por este lado, y ustedes ya lo piensan y dicen, no, lo que me han enseñado no es eso, ¿sí o no? Somos personas maduras, entonces ya no somos zarandeados. Dice la palabra también en Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Él nos predestinó para que nosotros fuéramos pareciéndonos a Jesús, para que nosotros actuáramos como Jesús, para que nosotros nos comportáramos como Jesús, para que nosotros viviéramos como Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús en la tierra? Él se reía, Él caminaba, Él pagaba impuestos, Él iba al baño, Él comía, Él dormía. Pero Él vivía feliz y confiado y cumpliendo lo que su Padre le mandó a decir. Él decía, mi Padre me envió aquí a hacer esto. Entonces, la idea de conocer la iglesia y la idea de pertenecer a una iglesia es que nos parezcamos cada día más a Jesús, porque el Señor nos predestinó a que nos parezcamos a Jesús. Usted y yo conocemos cristianos, no los de esta iglesia, conocemos cristianos en otros lugares, en otras iglesias, en otros países. Y podremos decir que tanto se parece ese cristiano a Jesús o realmente no se parece a Jesús. Lo digo con tristeza y a veces con broma, pero ¿cuántos le prestan plata a un cristiano? La gente no lo hace. En esta iglesia no pasa, pero en otras iglesias no le sueltan un peso porque saben que prestan plata y esa plata no vuelve. Prestan un libro y ese libro no vuelve. Prestan un disco y ese disco no vuelve. Desafortunadamente eso es lo que se ve. Entonces, si los que están supuestamente yendo a la iglesia y siendo cristianos no se parecen a Jesús, ¿cómo esperamos que los que no conocen a Jesús vengan a conocer a Jesús en la iglesia? Yo se los he dicho varias veces. La gente tiene que primero ser amiga mía para luego ser amiga de Jesús. La gente sabe que Dios existe y ora y clama y pide la provisión de Dios, pide el rescate de Dios y pide el auxilio de parte de Dios. Cuando está en dificultades y cuando está en necesidad, buscan al Dios bombero. Lo van a atracar y le ponen una pistola y dice, ay Dios mío, sácame de esta y ahora sí. Y lo sacó de esa y ya se le olvidó. Pero la gente no viene aquí o no va a las iglesias cristianas porque nosotros no testificamos de lo que es Jesús. ¿Qué tanto nos parecemos y qué tanto somos transformados? La palabra transformación implica cambio, la palabra transformación implica dolor, la palabra transformación implica dejar de ser lo que era para convertirme en algo mejor. Debemos ser transformados y renovando nuestra mente, pensando como piensa Jesús. De esa manera seremos como Jesús y a la imagen de Jesús. Primera de Pedro 5:2 dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Fíjense lo que está diciendo. Cuiden como pastores. ¿Cuál es la función del pastor? Proteger, direccionar y encaminar a las ovejas. Guiar, dirigir y cuidar. Esa es la función del pastor. Pero fíjense lo que dice aquí. ¿El rebaño de quién? El rebaño de Dios. Esta iglesia no es mía, ni de mi esposa, ni tiene nuestro nombre en ningún lado, ni es una empresa familiar como dice mucha gente. Muchos pastores dicen, esto es una empresa familiar y esto se va a dejar ahí para dejar la herencia a mis hijos o a mis hijas. No, esta iglesia es del Señor. Entonces, debemos cuidar el rebaño como pastores, el rebaño de Dios que está ¿qué? A su cargo, bajo su responsabilidad. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Yo creo que hemos sido ejemplo y testimonio de esto. Y nosotros siempre hemos tenido afán de servir.
y de servir. Y si ustedes piden un favor, ustedes son testigos, a la hora que sea, dígame qué hay que hacer y nosotros lo hacemos. Y entendemos que el rebaño es de Dios. Ahora, la responsabilidad de este rebaño no es solo de mi parte como pastor o de mi esposa. La responsabilidad de este rebaño es de ustedes, porque hay personas que están llegando a través de ustedes y ustedes deben cuidarlas. Por eso tenemos grupos pequeños, porque son grupos de cuidado. Y las personas que van al grupo donde ustedes se reúnen, son gente que usted debe cuidarlas. ¿Cómo qué? Como las ovejas del rebaño que Dios puso a su cargo. ¿Sí me hago entender? De cierta manera todos somos pastores. El problema es que estamos acostumbrados al título. Entonces yo no tengo el título de pastor, pero si usted se da cuenta, usted es sacerdote de su casa, los hombres. Ustedes las mujeres son mujeres sabias que edifican su hogar. Pero todos somos pastores que cuidamos el rebaño que Dios nos puso a cargo. En su grupo van 2, 3 personas, esas 2 o 3 personas que van a su casa son las ovejas que Dios puso a su cargo. Y mi función es como que guiar a todos los demás. ¿Me hago entender? Pero todos tenemos que cumplir y responder por eso. Proverbios 27:23 dice: esté seguro, asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho de tus ovejas. Nosotros tenemos que saber cómo está todo el mundo. Por ejemplo, ayer cumplió años alguien y hasta las 8 de la noche alguien hizo el favor de decir: tal persona está cumpliendo años. A mí me dio de todo, porque yo no quiero que eso pase en la iglesia. Y hemos hablado de ese tema varias veces. Y no sabíamos, nadie sabía que esta persona estaba cumpliendo años. Y yo alcancé a escribir, pero por lo menos avisan y avisan tarde. Y me enredé con una llamada y no lo pude enviar. Gracias a Dios no lo pude enviar. Y Alexandra escribió nombre los dos, pues felicitaciones a la persona y felicitaciones a eso. Pero tenemos que cuidar, tenemos que estar seguros de cómo está nuestro rebaño. El domingo no solamente es venir y vernos. Entre semana, ¿qué pasa? Entre semana tenemos que saber qué pasa el uno con el otro, tenemos que llamarnos y comunicarnos qué está pasando para estar seguros de cómo está nuestro rebaño. ¿Ustedes a quién tendrían que llamar? A las personas de su grupo. A nadie más tienen que llamar ustedes. ¿Nosotros a quién llamamos? A los que están dirigiendo los grupos. Eso tenemos que hacerlo y estar seguros de qué está pasando y cómo están pasando las cosas. No llegar el domingo y decir: ¿por qué no vino alguien? Yo no sé, sino saber, no, mire, yo hablé con esa persona, hoy tuvo que trabajar, hoy está en un matrimonio, hoy está en tal lugar, pero está bien. Pero estamos llegando al punto en que, no está llegando la gente. ¿Por qué? Porque no estamos asegurando de cómo están nuestros rebaños. Mateo 7, 17 al 20 dice: cada buen árbol da buen fruto. Ok, es que lo tengo en otra versión. Del mismo modo, todo árbol bueno, ¿qué? ¿Da fruto? Bueno, pero el árbol malo, fíjense lo que está diciendo aquí. Todo árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. ¿Cuál es el fruto de un cristiano? Mucha gente confunde esto con Efesios 4, que dice que los frutos, más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ataque. O sea, confundimos el fruto del Espíritu Santo con el fruto del cristiano. Son dos cosas diferentes. El fruto del Espíritu Santo es ese, en mi vida. Pero ¿cuál es el fruto del cristiano? Todo buen árbol da buen fruto. Si ustedes siembran, ya lo hemos hablado, si usted siembra mandarinas, ¿qué va a salir del árbol? Mandarinas, muchas mandarinas. Si usted siembra manzanas, ¿qué va a salir? Si usted siembra naranjas, ¿qué va a salir? Si usted siembra cristianos, ¿qué va a salir? O sea, el fruto de un cristiano tienen que ser cristianos. Un cristiano debe reproducirse. Jesús se reprodujo en su grupo, él tenía 70, tenía 12 y tenía 3. Él se reprodujo en ellos. ¿Y ellos cuántos tuvieron? Uno diría: el ministerio de Jesús no fue muy fructífero. Sí, él logró encaminar a unos claves, y esos claves encaminaron a muchos más. Y ese fruto de Jesús ha permanecido por los años, por los siglos y por los 2 milenios que hemos vivido hasta el día de hoy. Y nosotros somos fruto de eso que Jesús sembró. Entonces, ¿nos estamos reproduciendo en qué? Todo buen árbol da buen fruto. Juan 15:8 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan ¿qué? Mucho fruto, y muestran así que son sus discípulos.
A veces confundimos que mostrar la madurez, mostrar el compromiso con Dios y mostrar que somos discípulos de Dios, lo hacemos aquí porque venimos y nos arrodillamos, porque oramos, porque levantamos las manos, porque leemos la Biblia, porque hacemos un devocional, porque hacemos un ayuno. No, ¿saben en qué manera demostramos? Y lo más importante, glorificamos a Dios. ¿Saben cómo glorificamos a Dios? Cuando mostramos fruto. Y el fruto es otras personas. Ahora, no es la función específica de ustedes discipularlos, ayudarlos, bautizarlos, no, pero usted debe compartir con otras personas para que vengan aquí a la iglesia. Usted no sabe a qué persona va a evangelizar usted. Usted no tiene ni idea. Puede estar evangelizando a una persona que pudo haber asesinado a otro y ahora que llegó a la iglesia no lo hizo. Usted puede estar evangelizando a una familia completa, porque a través de una persona llegaron 60 personas de esa familia que era muy unida a los pies de Cristo. Ustedes pueden estar evangelizando a la próxima persona que Dios va a usar para la siguiente generación y va a alcanzar millones de personas para Cristo. Usted no sabe a quién puede estar evangelizando, pero ¿cuál es su función? Compartir con otra persona. Invítelos a la iglesia. Esta iglesia se caracteriza porque hacemos cosas no convencionales para que la gente no convencional se quede. Lo que hicimos el domingo con la celebración de las madres es algo no convencional. Mi suegra me dijo, en la iglesia me dieron una flor marchita y eso fue todo lo que nos dieron. O sea, ni siquiera fue una flor ahí de la salida, tome y váyase. ¿Nosotros qué hicimos? De lo poco que teníamos, el Señor proveyó y les dimos lo mejor que pudimos. Serenata, se les dio la agenda, se les dio libros, se les dio la fotografía, o sea, todo lo hicimos pensando en que las personas que no conocen de Cristo vengan y digan, la iglesia es un lugar bonito y es una familia. Entonces tenemos que compartir. ¿Para qué? Para que la gloria no sea nuestra, sino que la gloria sea de Dios, para que Dios sea glorificado. Y Romanos 8:28 habla, nosotros ya lo estudiamos la semana pasada, antepasada estudiamos Romanos 8:28, que dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. A veces creemos que cuando hablamos de todas las cosas estamos hablando solo las buenas. Cuando hablamos de todas las cosas está hablando de las cosas buenas y las cosas que no nos gustan, que no son tan buenas. Dios dispone todas las cosas porque si nosotros lo amamos, todas las cosas nos van a ayudar para bien. La marca de la madurez de un cristiano es la capacidad que tiene para reproducirse. Entonces, a veces nosotros nos miramos con mi esposa y decíamos, ¿y a nosotros quién nos sigue? Además, hace poco hablamos y dijimos, ¿y a nosotros quién nos sigue? Y nos hemos dado cuenta que empezamos a hacer cuentas. Esta persona está allí sirviendo en una iglesia, esta persona está en otra iglesia, esta persona, pero la gente que ha caminado con nosotros está firme en el Señor. La gente que ha sido discipulada con nosotros, no por enseñarles una clase, sino que han vivido con nosotros y han compartido tiempo con nosotros, están firmes en una iglesia. De aquí no se nos ha ido nadie. De los que llegaron a la iglesia y han sido discipulados en esta iglesia, no se ha ido nadie. Se han ido algunas personas, pero que venían saltando de iglesia en iglesia. ¿Qué hicieron? Vinieron aquí y saltaron para otro lado. Pero la gente que ha venido acá, aquí está. No se ha ido. Entonces, la marca de la madurez en un cristiano es la capacidad de reproducirse. Entonces, vamos a ver si alcanzamos hoy las 8 leyes espirituales del crecimiento, las 8 leyes del crecimiento espiritual. Estas 8 leyes las cumplió Jesús, y yo hablé con ustedes en el ayuno de que Jesús cumplió estas cosas. Hoy vamos a ver las 8 leyes del crecimiento espiritual. Número 1, el crecimiento espiritual es incondicional. El crecimiento espiritual es incondicional. Dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, lo está diciendo el apóstol Pablo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Sí? Fíjese que dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Vivo por la fe en el Hijo de Dios. El crecimiento es incondicional, no es condicionado. El crecimiento de la madurez espiritual viene sin condición. Porque ya no soy yo, ahora es Cristo quien está en mí y yo vivo por la fe que tengo en el Hijo de Dios. 1 Corintios 3:6 dice, yo planté la semilla, yo sembré,
Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para la obra de Dios? Lo que nos corresponde, no más. Nosotros estamos en este momento sembrando aquí en esta iglesia. Nosotros estamos, algunas personas de más experiencia dicen, picando piedra. Nosotros estamos aquí picando piedra. Y llegará el momento en que otra generación, nuestros hijos o los más jóvenes, van a regar y van a echarle abono a esto. Pero llegará el tiempo que de pronto nosotros no lo veamos, que vendrán otros y recogerán cosecha. Y puede ser que el Centro Familiar de Adoración, que nació en el 2013, se convierta en una iglesia muy grande, muy significativa, muy representativa, con muchas iglesias hijas, muy famosa, con canal de televisión, con medios impresos, con radio. Puede ser que pasen camiones, yo lo sueño eso, que pasen camiones con el logo de la iglesia trayendo comida a la gente necesitada. Que hagamos viajes misioneros alrededor del mundo y que la gente con el logo del Centro Familiar de Adoración, alias CEFA, se encuentre en el mundo llevando la palabra de Dios. Puede ser que nosotros no lo veamos, pero debemos anhelarlo, porque ¿saben qué pasa? Dios es quien da el crecimiento. Hace un tiempo le dije al Señor, y se los dije a ustedes, yo no soy el encargado de esta iglesia. Yo estaba echándome toda la carga encima y dije no más. Y le dije al Señor, Señor, encárgate porque es tu iglesia. Y el Señor me dice, ustedes hagan lo que tienen que hacer, que yo me encargo de crecer la iglesia. Ustedes encárguense de ayudar a las personas, enseñan a la gente cómo crecer, cómo madurar y cómo acercarse a mí, y yo me encargo de darle el crecimiento a la iglesia. Díganme cuándo he ido yo o cuándo hemos hecho una campaña que se llaman campañas evangelísticas y hemos impactado el parque y ponemos una tarima y empezamos a orar y a gritar y traemos un grupo y que cante y la gente va llegando y repartimos volanticos para que la gente venga. No lo hemos hecho, pero la gente está llegando. El domingo habían 4 o 5 personas que nunca habían venido a la iglesia. Vinieron. ¿Por qué? Porque ustedes los invitaron primero y segundo porque el Señor es quien va añadiendo cada día los que han de ser salvos, dice en Hechos capítulo 2. El Señor es quien da el crecimiento. Filipenses 2, 12 al 13 dice: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pablo fue y sembró la palabra y él se iba a otro lado. Y él los felicita y dice, qué bueno que ustedes están obedeciendo la palabra del Señor con temor y con temblor, pero Dios es quien les da a ustedes el querer como el hacer. Dios es quien pone en ustedes esas ganas y esa necesidad de compartir. ¿Sí o no? ¿Alguien, Luchito, su mamá había asistido a una iglesia cristiana? ¿Ya había asistido? Ok, pero Luchito quiso traerla y que nos acompañara en esta ocasión. Vino Leiby, la hermana de Dubis. Mary sintió invitarla y que viniera y ella vino y se sintió a gusto. El Señor es quien nos pone el querer como el hacer. Si usted siente en algún momento invitar a alguien, hágalo porque Dios lo va a respaldar. Cuando usted sienta en su corazón decirle, voy a decirle a esta persona que vaya a la iglesia y usted no lo hace, eso se llama pecar porque Dios le está pidiendo que lo haga. Usted no sabe qué decirle ni cómo metérsele, mire, usted llénese de valor y pídale al Señor que lo respalde. Usted dígale, mire, lo invito a la iglesia, acompáñeme al grupo el sábado, acompáñeme a la iglesia el domingo. Y Dios le va a dar a usted el respaldo y Dios es quien va a acompañarlo en todas las cosas. Entonces, el crecimiento espiritual, hay un hecho específico en el crecimiento espiritual, es que trabaja de dos maneras. El crecimiento espiritual es místico y el crecimiento espiritual es práctico. Místico porque Jesús es quien lo da, el Señor es quien lo da, eso es místico. ¿Cómo Dios hace crecer la iglesia? Eso es algo místico, no podemos saberlo, pero también es práctico, debemos empezar nosotros a hacerlo y a practicar para ser más maduros cada día. Entonces la primera ley de crecimiento espiritual es que es incondicional, o sea, no está sujeto a, o sea, no es si usted lee la Biblia de 6 a 7 de la mañana usted va a crecer espiritualmente, no. Si usted todos los días a las 12 del día se para firme y empieza a orar, usted va a crecer espiritualmente, no, o sea, no está condicionado a. Simplemente es dependiendo de cómo Dios actúa en nuestras vidas y Dios obra en cada uno de maneras diferentes. El crecimiento espiritual no se condiciona a que usted venga a la iglesia. Yo les he dicho, a mí no me interesa verlos aquí en la iglesia. Y que usted venga no me habla de que usted es una persona que ha crecido y ha madurado espiritualmente, porque usted afuera también puede crecer.
El asunto es que el fruto se ve. Y si ustedes no tienen fruto, entonces están secos. Y si usted es una tierra buena, usted va a dar buen fruto. Y si usted es una tierra seca, usted va a dar fruto malo. Entonces, el crecimiento espiritual no es condicionado. No hay una ley específica. Usted tiene que cumplir estos 5, 6, 7, 8 pasos para que usted sea maduro. Hay iglesias donde le dicen a la gente, usted tiene que venir a hacer la escuela 1, la escuela 2, la escuela 3, 4 y 5. Cuando termine esa escuela, usted pasa a la escuela de liderazgo. No tiene condición. Es algo místico y práctico. Segunda ley espiritual. El crecimiento espiritual es intencional. El crecimiento espiritual es intencional. Hay un mito que dice que el crecimiento espiritual es automático y no es así. El crecimiento espiritual tiene que ser intencional. Por eso nosotros aquí tenemos un sistema intencional de discipulado. ¿Cuál es ese sistema intencional? Traer a la gente que no conoce de Cristo, que vengan a la iglesia y se hagan amigos de nosotros. Después de que son amigos de nosotros, los llevamos a que acepten a Cristo en su corazón, que se bauticen, lo reconozcan públicamente y que sean parte de esta iglesia. Entonces ya los llamamos congregación. Luego les decimos, asista a una clase donde le vamos a enseñar pasos y hábitos espirituales, cómo leer la Biblia, cómo agarrar la palabra de Dios, cómo memorizarla, cómo estudiarla, cómo hacer un devocional, qué significa la cena, qué significa el diezmo, y le damos pautas para que usted desarrolle hábitos de crecimiento espiritual. Luego los pasamos a otro nivel donde les decimos, ustedes tienen unos dones y talentos para el servicio del Señor. Dios los ha dotado a ustedes con dones y talentos para que le sirvan a Dios. Y los ponemos a que pongan esos dones al servicio de la iglesia, y ya muchos lo están haciendo. Y luego pasamos a un cuarto nivel donde les hablamos de misiones, de cómo compartir con otros el mensaje de Dios. Y luego, ¿qué hacemos? Los enviamos afuera. Eso se llama intencional. El crecimiento espiritual no es automático. Yo les he dicho, si vamos al club de leones, no vamos a ser leones. Y si yo voy a una iglesia cristiana, no soy cristiano. El crecimiento, yo puedo pasar 25 años sentado en una silla y no ser cristiano, o no crecer, no desarrollarme. Y yo puedo venir 2 meses y en 2 meses empezar a dar fruto. No es automático, es intencional. Entonces, en esta iglesia hacemos cosas intencionales para que la gente crezca. Les damos herramientas ¿para qué? Para que crezcan. ¿Por qué hacemos lo de los grupos? Porque en los grupos ustedes van a desarrollar todo lo que aprendemos aquí en las clases, ustedes lo trabajan en los grupos, ustedes lo desarrollan en los grupos, ustedes lo practican en los grupos e intencionalmente ustedes empiezan a crecer. La realidad es que nosotros crecemos al hacer compromisos con Dios. Nosotros tenemos que hacer compromisos con Dios y por eso trabajamos cada paso. Por eso trabajamos cada paso y cada nivel de compromiso de una manera diferente. ¿Se acuerdan que firmamos el pacto de membresía? ¿Sí se acuerdan? Yo me comprometo que voy a asistir a la iglesia, al centro familiar de adoración, yo me comprometo que no voy a ser chismoso, eso ustedes lo firmaron, yo no sé si ustedes se acuerdan. Yo me comprometo a eso. Luego firmamos el segundo pacto que decía, yo me comprometo que voy a leer mi Biblia diariamente, yo me comprometo que voy a diezmar, yo me comprometo que voy a estudiar la palabra de Dios, yo me comprometo que voy a comenzar a reproducirme en otros cristianos. Luego viene el tercer nivel, que ese no lo hemos terminado aquí en la iglesia, que es el de la forma, y cuando tengamos que firmar dice, yo me comprometo que voy a poner mis dones y talentos al servicio del pueblo de Dios. Y en el último nivel, que es misiones, yo me comprometo a que voy a compartir el evangelio con otras personas. Son niveles de compromiso. Yo les hablé en estos días que Jesús tomó a 2, a Juan y a Andrés, y les dijo, vengan y vean. Y es lo que nosotros hacemos. Cuando la gente viene como el domingo, les decimos, vengan y vean. Y la gente viene y ve. Y luego los empezamos a llevar a pasos de compromisos hasta que llegamos al punto en que les decimos, si quieren ser mis discípulos, dice el Señor, vengan y mueran. Porque la manera en que ustedes sirven y dan su vida por los cristianos demuestran que están amando al Señor. Entonces, eso es lo que entendemos con el compromiso. Pasamos de vengan y vean a vengan y mueran. Efesios 4:13 dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Sí? Dice, llegaremos a la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y luego a la humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Eso se llama madurar. Yo no puedo ser un bebé espiritual toda mi vida.
Aquí hay gente que yo les he dicho, yo ahorita le estoy contestando el teléfono y yo les estoy ayudando, pero llegará el tiempo en que yo no le voy a contestar más el teléfono. Usted ya sabe solucionarlo. Y hay gente que ya lo está entendiendo y lo está haciendo. Pero imagínese usted toda la vida contestando el teléfono a esa persona para solucionar el problema cuando ya sabe cómo solucionarlo. Entonces debemos aprender a vivir en la fe del Señor y llegar a la estatura de varón perfecto que es Jesucristo. ¿Qué herramientas usamos nosotros como iglesia? Los compromisos que hacemos en las clases, ya les he dicho, y los pactos que hacemos cuando pasamos pacto de membresía, pacto de madurez, pacto de servicio y pacto de misiones. Nehemías 9:38-10 dice: por todo esto nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Cuando yo enseño estas conferencias de cómo hacer la iglesia y los compromisos, los pastores me dicen, uy, pero es que la gente firme, eso es como complicado, la gente no firma. Yo le digo, hermano, es como si yo le dijera, usted présteme 10 millones de pesos y usted me dice, fírmeme que le entregué la plata, ¿sí? No, fírmeme que me recibo. Y yo le digo, no, yo no le firmo ese recibo. ¿Qué le estoy diciendo? Yo no le voy a pagar, hermano. Pero si yo le voy a pagar, yo le firmo el recibo. Si una persona en la iglesia dice, no, yo no le quiero firmar ese compromiso de que yo me voy por ver maduro, ¿qué quiere decir? Que no quiere ser maduro. Entonces, por eso se pide que firmemos y que estemos pendientes con nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. ¿Qué otra cosa utilizamos? Las notas en los mensajes. ¿Se han preguntado usted por qué nosotros entregamos un boletín con notas? Yo les he explicado a los que iniciaron, yo expliqué por qué teníamos boletín. ¿Por qué tenemos nosotros boletín? ¿Por qué ponemos notas? Porque ya les he dicho que en un lapso de 72 horas nosotros olvidamos el 95% de lo que escuchamos, si usted no lo apunta. ¿Por qué tomamos notas? Porque hay personas que utilizan diferentes tipos de aprendizaje. Hay personas que aprenden a través del oír. Hay personas que dicen, yo soy escucha, o sea, me gusta escuchar y yo aprendo cuando escucho. O sea, yo pongo un video o yo me siento a escuchar la predicación y yo aprendo a través de escuchar. Hay otras personas que dicen, yo necesito ser visual, yo necesito ver, yo necesito que me muestren allá los versículos, yo necesito tener unas hojas para leer y me leen el versículo, yo lo leo en mi Biblia, yo necesito estar ahí tomando nota. Otras personas dicen, yo soy aprendiz, ¿cómo se podría llamar eso? A través de la escritura. Hay gente que todo lo que escuchan lo apuntan. Todos tienen que estar tomando nota. Y sacan la libreta y dice, bueno, ¿cómo es que se llama la señora aquella que me debe la plata? Y van apuntando todo. Hay gente que es así. Hay otras personas que son manuales, que tienen que con plastilina, exactamente, gracias, tienen que tomar la plastilina y que les expliquen y todo, ¿sí? Y hay otro tipo de personas que no hacen nada de eso. Se llaman hombres. Nosotros no aprendemos de ninguna manera diferente. No, nosotros necesitamos, cada uno de nosotros necesita un diferente estilo de aprendizaje. Por eso nosotros cuando hablamos de los grupos pequeños trabajamos diferentes maneras. Ponemos un video para que los que ven, ponemos un audio para los que escuchan, damos una cartilla para los que escriben, para los que les gusta ver y los que les gusta, dejamos trabajitos ahí en las cartillas, ustedes se dan cuenta que dice, esta semana con el grupo, entonces busquen una persona a la cual compartir, esta semana con el grupo hagan una actividad de invitar a alguien a comer, siempre van a encontrar las cartillas eso. ¿Por qué? Porque buscamos darles diferentes maneras de que la gente lo aprenda. ¿Por qué les damos notas del mensaje? Para que la gente tenga allí sus notas y recuerde y repase qué fue lo que Dios dijo el domingo pasado, qué fue lo que Dios dijo hace 15 días. Ese mensaje me habló mucho. Ay, ¿cómo era que honrar a los padres? ¿Por qué tengo que honrarlos? Y vaya, busque su mensaje que lo tiene guardadito y recuerde por qué Dios le dice que tiene que honrar a sus padres. Miren, hay momentos, yo como predicador recurro a notas. Este mensaje no es mío, este mensaje me lo dieron a mí en Estados Unidos, yo tomé mis propias notas y yo estoy dando mi mensaje hoy. Pero yo recurro a lo que la otra persona usó y tomo las notas. Hay momentos en que quiero hablar de cierto tema y no tengo ni idea de dónde sacar los versículos. Busco y recurro a notas de otras personas para hacerlo. Ustedes, llega una persona con un problema con la tentación. ¿Qué haría usted? Nosotros tenemos en YouTube unos videos grabados sobre cómo enfrentar la tentación. Entonces usted puede recurrir a eso. Busque su cartilla de la tentación, busque sus notas de la tentación. Mire, ¿usted se acuerda cuando escribió? Yo soy muy visual. Yo a veces escribo, yo sé que escribí en una parte, en una hoja de las derechas, de las hojas impares, y yo sé que lo escribí arriba.
pero yo me acuerdo que ahí lo escribí, yo siempre lo escribo. O yo sé que yo taché y puse con resaltador y lo escribí abajo, una nota importante sobre X tema. Yo sé, en mi mente tengo el recuerdo de que sé que en el libro de color azul yo lo escribí, o en el libro de color verde yo lo leí. Entonces, por eso nosotros entregamos notas y de esa manera les ayudamos a crecer. Y el crecimiento, recuerden que no es automático, es intencional. Y esta iglesia se encarga de ser intencional en el crecimiento. Ahora estamos entendiendo por qué hacemos tantas cosas, ¿sí se dan cuenta? ¿Por qué estamos haciendo las cosas así? ¿Por qué son los grupos? ¿Por qué entregamos las hojas? ¿Por qué hay un esfero? ¿Por qué mandamos las diapositivas? ¿Por qué ponemos los videos? ¿Por qué grabamos? Todo tiene una razón de ser. En esta iglesia no hacemos nada porque sí. Ahí no había nada que hacer, entonces pongámonos a hacer láminas y proyectémoslas ahí, no hay nada que hacer. ¿Por qué estamos cambiando el estilo de la alabanza? ¿Se han dado cuenta? Lo estamos cambiando. Ahora estamos trabajando con pista y estamos mejorando para mandar mejor audio y mandar la letra por aparte. ¿Para qué? Para que en el momento en que nos equivoquemos podamos volver a cantar la otra estrofa, entonces nos devolvemos. Todo lo hacemos intencional, no es porque sí. Porque ubicamos las sillas de esa manera, porque ponemos el telón aquí, porque las luces son así. Todo tiene un propósito de ser, es intencional. Y el crecimiento en el cuerpo de Dios es intencional. Dice Santiago 1:25. Santiago 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición. Miren, este versículo, si ustedes aprenden un versículo para este mes y solo es ese, va a ser una bendición para su vida. Quien se fija, fijarse significa que usted miró atentamente. ¿Usted se fijaron el vestido que tenía esta señora el domingo? Eso se llama fijar. Usted se da cuenta, usted fija su mirada. ¿Se fijó cuál bus viene? Usted mira, usted no vio pasar un bus, usted se fija cuál bus es. Si usted se fija en la palabra, no solamente la lee, sino usted se fija en la palabra y la estudia y la guarda, y no solamente es oidor, sino también hacedor, va a recibir bendición cuando practique la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que debemos diezmar. No es una obligación, ni es un mandamiento. Fíjese eso, el diezmo no es una orden. Simplemente es una bendición puesta allí para nosotros. Y la palabra dice, si ustedes diezman, van a recibir bendición de parte de Dios. Sus graneros sobreabundarán y todo lugar donde ustedes vayan y pisaren será prosperado. ¿Quieren ser bendecidos en la parte económica? Practiquen la palabra de Dios. No solo escúchenla, sí, tan bonito, practíquenla. Dice que usted va a ser, el domingo pasado hablamos de que íbamos a ser bendecidos al ser generosos. Ay, muy bonito, sí, me gustaría ser generoso. No, practíquelo, hágalo, sea generoso. Bríndele un plato de comida a alguien que esté pasando por necesidad. Bríndele una ropa a alguien que esté pasando por necesidad. Dele una palabra a alguien, porque generosidad no es solo dinero, recuerden eso. Generosidad también es tiempo. Tómese el tiempo de sentarse con alguien a escucharlo, sea generoso con su tiempo, compártalo con esa persona. Y Dios, ¿lo qué? Lo bendecirá, recibirá bendición al practicarlo. Entonces, ahí fíjense que vamos creciendo y vamos trabajando la palabra de Dios y vamos madurando, no automáticamente, sino intencionalmente. Vamos creciendo en la palabra de Dios. Tercer principio espiritual, el crecimiento espiritual es incrementativo, o sea, va creciendo, no se queda así.